La historia del municipio de Puerto Wilches se enmarca dentro de la historia del departamento de Santander. Igualmente, dicho proceso responde a los efectos de la conquista y la colonización del territorio colombiano, determinándose con claridad que la ambición de riqueza y dominio de los españoles los llevó a soportar penalidades del clima, enfrentamiento con los nativos, disminución de ejército, enfermedades y demás efectos provenientes del deseo sin límites de explotar y extraer el mayor número de recursos para ser llevados al antiguo continente y para satisfacer la codicia personal. Los simitíes y los yariguíes fueron los primeros moradores del reino o territorio de los guanes, que comprendía, entre otros lares, las laderas y vertientes de los ríos Sogamoso, Lebrija y Magdalena. Puerto Wilches ha gozado de unos privilegios especiales de topografía, porque ha sido un municipio que creo que fue el más importante en el transporte férreo. Eso data de muchos años atrás, del año 80 y pico, que el general Solmuches buscaba un lugar apropiado para poder traer las mercancías que venían desde el exterior y no encontraban un sitio, y pensó, el general Wilches fue el único que dijo: de Puerto Wilches se pueden traer al centro del país eso mediante un sistema férreo, y se propusieron, y imagínense ustedes que parte de la plata que se utilizó de la venta de Panamá sirvió para ayudar a construir el ferrocarril de Puerto Wilches-Bucaramanga, porque la mente era llevar desde este puerto, desde este lado, mercaderías al centro del país. Entonces empezaron las maniobras para construir la línea férrea, y la construyeron. Infortunadamente duró casi 60 años en su construcción, y de vida útil también duró 60 años apenas. En 1529, el capitán Antonio de Lebrija fue el primer europeo en recorrer lo que hoy es el territorio de Puerto Wilches y Santander, entrando a través del río Magdalena y parte del río al que dejó su nombre. En 1536, la expedición conquistadora del nuevo reino de Granada incursionaba al interior del territorio, mediante dos frentes, por el río Magdalena y por su ribera oriental. Así, cerca de la desembocadura del río Sogamoso, Gonzalo Jiménez de Quesada adecuó un campamento. En la década de 1870 fue fundado como corregimiento, bajo el nombre de Puerto Botijas, el territorio que hoy se conoce como Bocas del Rosario. Después se conoció como Montecristo, con el mismo estatus de corregimiento. Entre 1881 y 1882, el municipio adopta el nombre de Puerto Wilches, haciendo honor al militar y político José Solón Wilches Calderón. En este periodo se inicia la construcción del primer punto o lugar sobre el cual arranca la línea del ferrocarril. Es mediante la Ley 41 del 8 de noviembre de 1882 que se erige Puerto Wilches como corregimiento. Había varias clases de trenes, pero el tren normal salía a las 6 de la mañana desde la estación Puerto Wilches y hacía un recorrido kilómetro 8, kilómetro 16, La Gómez, Sabana de Torres, Puerto Santos, Provincia, Vanegas, El Conchal, Palmas, Bocas y por último Bucaramanga. Los que eran afortunados, y ya como había transporte de buses en Bucaramanga, el que necesitaba hacer una diligencia podía ir incluso a Bucaramanga a hacer la diligencia. Si era comprar algún tornillo para un aparato o lo que fuese, lo podía traer y volvía a venirse en el mismo tren, que salía como a la 1:30 de la tarde y llegaba aquí casi a las 6:30 de la noche. De modo que era un recorrido supremamente hermoso, barato, rápido. Antes de terminarse el tránsito de los barcos y de remolcadores y ferrocarril, pues yo ya tenía unos 11 o 12 años, y en el Hotel Ferro Wilches, que era el hotel insigne de los extranjeros que llegaban a Puerto Wilches, que iban de paso y se quedaban en ese hotel, y
y de los nacionales que también venían a conocer acá. Yo trabajé ahí como panadero y después trabajé ahí en el edificio de Telecom, era mensajero de correos y telégrafos, y cuando en esa época no había aquí bachillerato y tocaba que desplazarse uno hacia la ciudad de Bucaramanga. En el año 1887, Puerto Wilches es elevado a la categoría de municipio, condición que no pudo conservar por mucho tiempo debido a su escasa población, pero que recobró el 12 de octubre de 1908, cuando le fueron incorporados los corregimientos de El Pedral, Montecristo, Bocas de Rosario, Vijagual y el kilómetro 8. Cuando yo vine de niño a Puerto Wilches alcancé a conocer algunos. Ya existía el Hotel Ferro Wilches y el parque donde se llama solo Wilches, y subían los remolcadores y subían los barcos llenos de pasajeros y de turistas, y algunos desembarcaban acá y otros desembarcaban en La Tora, que es actualmente Barranca Bermeja. Empezaron a llegar un sistema aéreo después que se llamaba la Tasader y la Skada, como que se llamaba, era una firma alemana que montó unos aviones que eran hidroaviones, caían en el río y caían en la ciénaga. Como hace 45, algo así de años, aparecieron los búfalos, que eran unos animales traídos seguramente del África, que servían para la carga y para la carne. Antes del año 60 aparecieron las palmas. En La Palma vino una comisión investigadora, posiblemente del Valle del Cauca, descubrieron que Puerto Wilches tenía un ambiente propicio para el cultivo de la palma, que producía el sol normal para el cultivo, el agua suficiente, luminosidad, y tenía todo lo necesario, la tierra también especial para eso. Tenía 3 ingredientes principales. A raíz de los primeros cultivos de las 250 o 300 hectáreas que ellos hicieron, se extendió por todo lo que es la zona del Pedral y a orillas del río Sogamoso. Datos generales. Su extensión es de 1.434 kilómetros cuadrados en su área rural y de 105 kilómetros cuadrados en la cabecera municipal. Se encuentra localizado a una altura aproximada de 65 metros sobre el nivel del mar. La temperatura oscila entre los 25 y 40 grados con un promedio de 33 grados centígrados. Su gentilicio es wilchense. Y su población, de acuerdo con los datos de proyección poblacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, Puerto Wilches aproximadamente cuenta con 31.492 habitantes, que representan el 1,7% de la población santanderiana. Por otra parte, el 55% de la población reside en la zona urbana y el 45% reside en centros poblados y en la zona rural dispersa. Los corregimientos con mayor población son el corregimiento Puente Sogamoso, ubicado en el sector sur, con 3.924 habitantes, que representan el 26% con respecto a la población rural. Seguido del corregimiento Vijagual, ubicado en el sector norte, con 2.611 habitantes, que representan el 15% de la población rural, y la vereda de mayor población es La Aurora, localizada en el corregimiento Vadillo del sector norte, con 222 habitantes. Su himno fue escrito por el maestro Arcelio Viadero Mendoza y musicalizado por el maestro Samuel Mesa Rojas. Los colores de su bandera son verde, celeste y negro. El verde representa la riqueza vegetal y la importancia del cultivo de la palma africana para la sociedad de nuestro municipio. El celeste representa la vida, la pureza, el progreso y el agua del Río Grande de la Magdalena. Y el negro, el neutro como confluente de todas las energías, significa el petróleo que corre por las venas de Puerto Wilches y contribuye a la dinámica de nuestra economía. Pues la época mía, cuando el medio de transporte era el tren, viajábamos de Puente Gamoso con unos amigos hacia Puerto Wilches, pero como el pasaje valía, nos escondíamos en los baños para que no nos cobrara. De ahí nos veníamos hacia García Cadena, nos quedamos en García y nos veníamos a Sogamoso nuevamente, pero era muy lindo la época esa del tren. Dios quiera que para esta época nos coloque nuevamente el tren. Me acuerdo tanto como el Palito, el Astoferro, el tren de carga. Como pescadores, cuando antes era la multitud de peces,
los pescadores a veces botaban los pescados, que era mucha cantidad, Andrés. Como voluntario de la Defensa Civil nosotros hemos salvado muchas vidas ahí en el río Sogamoso. Me acuerdo tanto de un niño hace 5 años, un niño de 7 años que lo salvamos. El niño ya se estaba ahogando prácticamente, ya el niño estaba al otro lado. Llegamos con Defensa Civil, le salvamos la vida al niño. Ahorita el niño me ve, me abraza donde me ve. La familia que muy agradecida con nosotros como Defensa Civil. Lo otro, la labor que hacemos nosotros es muy linda. En época pasada, por ejemplo, ahorita la vía Puente Sogamoso, Puerto Wilches está pavimentada. Agradecimiento también al alcalde que hay actualmente y al alcalde de Campazo también, porque es que antes la esclavitud que había de Puente Sogamoso a Puerto Wilches por la carretera. Iba uno en la moto y ¡prum!, se enterraba tras 1 metro, 2 metros la moto. Y era 5 o 6 horas para llegar a Puerto Wilches. Entonces ahorita ya hay mucha diferencia porque la carretera está pavimentadita. La actividad económica es fundamentalmente agrícola y gira alrededor del cultivo de la palma de aceite, que es la respuesta a un ejercicio de planificación agroecológico efectuado hace más de 40 años y se ubica en la zona sur. La palma africana alcanza una extensión de 28.102 hectáreas que corresponden al 17% del territorio municipal. En la zona norte se cultiva maíz y plátano de manera tradicional, ignorando toda la potencialidad de riqueza pesquera. Predominan las llanuras aluviales y varios niveles de terraza sometidas a inundaciones periódicas, que conllevan a una fertilidad mediana en las tierras altas y muy propensa en la zona de las riberas de los ríos. Le sigue en orden de importancia el plátano con 526 hectáreas, equivalente al 8% y distribuido en 275 fincas. También está la yuca con 250 hectáreas, equivalentes al 4%, distribuidas en 182 fincas. También se observa una combinación de cultivos comerciales como el plátano, aguacate, cítricos y maíz en un amplio sector del territorio, principalmente en el sector céntrico y norte del municipio, en inmediaciones de la zona de Ciénagas, en los corregimientos del centro, Paturia, Chingalé, Sitio Nuevo, Bocas del Rosario, Vijagual, El Guayabo y Carpintero. Este tipo de cultivo en el municipio alcanza una extensión aproximada de 46.878 hectáreas, que corresponden al 28,41% del área total municipal. Otro cultivo que ha ido aumentando su producción es el caucho, que actualmente en el municipio de Puerto Wilches el área sembrada llega a las 410 hectáreas, ubicadas aproximadamente en las veredas de Cristalina, Cayumba, Comuneros y Kilómetro 16, con beneficiarios que no superan los 10 hectáreas. El sector pesquero también ocupa un renglón muy importante, predominando la pesca artesanal y la ubicación de algunos estanques en el sector rural. El municipio cuenta con una malla vial de 72 kilómetros de carretera que corresponden a vías departamentales y 172 kilómetros municipales. Son las que permiten la comunicación e interconexión del tráfico vehicular de las áreas rurales con el casco urbano y viceversa. En vías férreas, 49,5 kilómetros, propiedad de Ferrovías, que únicamente intercomunica los corregimientos de la línea García Cadena y Puente Sogamoso. En el sistema fluvial, aproximadamente 140 kilómetros de ribera por la margen oeste del río Magdalena. El municipio de Puerto Wilches limita al oriente con los municipios de Río Negro y Sabana de Torres, Santander, al occidente con los municipios de Cantagallo, Simití y San Pablo Bolívar, y Yondó, Antioquia, separado de estos 4 municipios por el río Magdalena. Al norte con los municipios de Gamarra, San Alberto, Aguachica y San Martín Cesar, separados de estos 4 municipios por el río Lebrija. Al sur con el municipio de Barrancabermeja, separado de este por el río Sogamoso.